Welcome. We're going to have a new English class. The topic for this opportunity is passive and active voice. We're going to focus on yes, no question. Vamos a, en esta oportunidad, a explicar las voces pasivas y activas, pero utilizando la forma yes, no question. Veamos dos tipos de estructura que se enlazan: la active sentences and passive sentences. Vamos a utilizar la active sentence, una pregunta en pasado, una pregunta directa, una pregunta que ya todos ustedes conocen. Cuando yo pregunto sobre algo, una información que necesito adquirir, con una respuesta yes o no, utilizando esta estructura. We use did. Did, recuerden que es el verbo auxiliar para pregunta en pasado. The subject es siempre lo que conocemos, que son los pronombres personales, plus el verbo. El verbo siempre va a estar en su forma normal, en su base form. Y finalizando con un complemento. En la parte de la passive voice o passive sentence, vamos a utilizar was o were. ¿Por qué? Porque la pregunta está en pasado. Si estudiásemos la active sentence, pero en presente, entonces tendríamos que estudiar el presente del verbo to be. Pero en este caso solo vamos a ver las oraciones en pasado. Luego, el objeto, the object. Recuerden que el objeto es el que estamos enfatizando, emphasizing. Plus the past participle. El past participle o el pasado participio tiene que ser. Tenemos que ser muy cuidadosos si el verbo está en forma regular o en forma irregular. Para luego utilizar un conjunction by para sumarlo al sujeto. Vamos a ver un ejemplo. Let's take a look on an example. And we have the first question. Take a look. The first question is in an active voice. Pregunta: Did your mother do the laundry? Did your mother do the laundry? So you have two options. Either yes, she did, or no, she didn't. When you have a question like that in yes, no question form, you have only two choices, either yes or no. It will depend on the subject. Okay? And then it comes the passive sentence or the passive voice. Now, lo vamos a estudiar, presten mucha atención, que nos vamos a enfocar en el objeto. Como lo explicaba en el anterior, el sujeto es your mother y el objeto es the laundry. Entonces, en la passive voice, yo traslado el objeto, pero como es pregunta, entonces tengo que primero observar si el objeto está en plural o en singular. Entonces, the laundry es singular, por eso estoy utilizando was, como es pregunta, was, luego el objeto, was the laundry. Ahora, aquí viene el pasado participio, the past participle verb. Pero, ¿cuál es el verbo en la parte activa? Es do. Entonces, el pasado participio del verbo do es done. ¿Por qué? Porque el simple pasado es did. Do, did, done. Por eso es muy importante que ustedes conozcan lo que es el presente del verbo,
el pasado del verbo y el pasado participio del verbo cuando son verbos irregulares. Cuando son verbos regulares, yo les he explicado en muchas ocasiones que el presente, luego pasado simple y pasado participio es el mismo. Entonces por eso nos queda a nosotros de esta forma la oración en passive voice. Was the laundry done? Luego conectamos by your mother. So, noten que la respuesta ahora va enfocada al objeto, no al sujeto que tenemos en la active voice. Take a look. Was the laundry done by your mother? So your answer will be yes, it was. Why I use it? ¿Por qué? Porque laundry es un objeto y es singular. Por eso estoy usando aquí lo que nosotros conocemos como el sabio o el pronombre. The pronoun it y el was del verbo. Yes, it was o no, it wasn't. Este es en el caso que si la ropa fue, si tu mamá te lavó la ropa, entonces tú dices yes, it was. Sí fue lavada o no, it wasn't. No fue lavada. Vamos con el siguiente ejemplo. La active voice dice, hey, did your teacher explain all the exercises? Aquí la pregunta va enfocada sobre el sujeto. Did your teacher explain all the exercises? So your answer has to be like this. Yes, he did, en caso que lo haya hecho. No, he didn't, en caso que solo haya hecho unos pocos. Porque aquí dice all the exercises. So, cuando yo voy a utilizar la passive voice, me voy hacia dónde? Me voy hacia el objeto. ¿Y cuál es el objeto? El objeto de la oración en la active voice es all the exercises. Ese es el objeto. ¿Por qué? Porque el sujeto es your teacher y explain es el verbo. Entonces, voy a comenzar observando si el objeto es singular o es plural. En este caso es plural porque dice all the exercises. Entonces, como es plural, yo tengo que rápidamente irme al where. ¿Por qué? Porque where es el que uso para preguntas en plural. Where, ese es el verbo. All the exercises es el objeto. Y aquí tenemos el pasado participio del verbo. Explain, recuerden que este es regular, por eso que es el mismo del pasado. Ok, where all the exercises are played by whom? By, is connected by the teacher. Entonces la pregunta suena de esta forma. Were all the exercises explained by the teachers? Como aquí el objeto de estudio es all the exercises, entonces tiene que ir enfocado la respuesta a los ejercicios. Entonces yo puedo decir, yes, they were, o no, they weren't. Bueno, nos quedamos hasta acá y nos vemos hasta la próxima. Bye.